Por eso que nos debiera de llamar la atención esa configuración, ¿ya? Estrella aterrizado, pero a través de un elemento, en este caso de una reactancia. ¿Qué otra cosa podemos observar ahí? El T1, el transformador 1, ¿cierto? Está conectado entre las barras A y B. ¿Ya? Esos cuadrados, esos cuadraditos, simbolizan los interruptores, ¿ya? Las protecciones. Aunque aquí en este ejemplo, o en este ejercicio, no se habla mucho de ello, ¿ya? Pero sí se incorpora aquí en la simbología, porque van a ver ustedes que una de los usos y aplicaciones que se le puede dar al trabajo por unidad es el cálculo de corriente. ¿Ya? El cálculo de corriente. Bueno, el transformador 1 también tiene una conexión delta estrella aterrizada, ¿cierto? Y fíjense, el generador está en estrella, ¿ya? Y el devanado del lado del generador 1 está conectado en delta, ¿cierto? Ya, eso también nos tiene que llamar la atención, no es nada particular, digamos, pero no tiene, a lo que voy es que no tiene por qué coincidir plenamente las conexiones, ¿ya? No tiene por qué coincidir. Si pongo el ejercicio de día para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Ahí, para que lo vean. Después, si seguimos avanzando, vamos al generador 2, ¿ya? Vamos al generador 2, cambiémonos para el otro lado. El generador 2 tiene una potencia de, ayúdenme ustedes, porque se vayan metiendo y van a tener problemas. 30 MVA. De 30 MVA, ¿cierto? Pero ya trabaja en otro nivel de tensión diferente al generador 1, ¿cierto? Que estaba en 13,8. Fíjese que el nivel de tensión en generación, ya, ayer yo lo decía, aquí se ratifica, casi siempre es media tensión, ¿cierto? En el sistema eléctrico de corriente. El generador 1, ¿cierto? Genera en 13,8, el generador 2 en 18 kV. Seguimos dentro del rango de media tensión. El generador 2, ¿cierto? Tiene una potencia nominal, una capacidad nominal de 30 MVA. De 30 MVA. Y está puesto en una conexión estrella también, aterrizada, ¿ya? Pero va directo, ¿cierto? No tiene ninguna ni resistencia ni reactancia limitadora de corriente. ¿Ya? Ahora, ¿en qué va esa... ¿cuándo se ocupa una reactancia o una resistencia de limitadora de corriente de puesta a tierra? ¿En qué va eso? Eso depende, ¿cierto?, de cuestiones incluso de tipo geográfico, de características que tiene el suelo. ¿Ah? También de características de los equipos que hay alrededor de los generadores. Siempre es bueno que haya en los generadores de sistemas de potencia, siempre es bueno, es recomendable, ¿cierto?, que vayan puestos a tierra a través de algún elemento resistivo o reactivo. ¿Ya? Siempre va a ser bueno. Pero lógicamente implementar eso o no depende muchas veces de una decisión técnica económica también. Entonces el generador 2 está conectado a la barra F en este caso, ¿cierto? Barra F, y tiene asociado un transformador T2 que, según la estructura del ejercicio, no es un transformador trifásico, es un banco de transformadores monofásicos. ¿Ya? Dice que el T2 está constituido por unidades monofásicas, ¿ya? Unidades monofásicas, cada una de 10 MVA. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, entran algunos conceptos que deberíamos manejar de la teoría del radio eléctrico. Si es un banco de transformadores, o sea, son 3 unidades monofásicas, ¿cierto? Porque el sistema es trifásico, entonces deberían ser 3 unidades monofásicas, cada una de 10 MVA. En total, entonces, el transformador T2 tiene una capacidad instalada de 30 MVA, ¿cierto? 10, 10 y 10. En los sistemas trifásicos las potencias se suman, mientras que los voltajes se mantienen, ¿cierto? Porque estamos hablando de sistemas paralelos. Y ustedes se recordarán de las leyes de Kirchhoff, que en unidades o en elementos en paralelo el voltaje siempre es el mismo, y en unidades o elementos en serie
la corriente es la misma, ¿cierto? Ya, y acá, entonces, como nos dicen que es ¿cómo se llama? Un grupo de transformadores, o tres, o sea, no nos dicen tres unidades monofásicas, sino que le dejan al lector, ¿cierto? Que con su inteligencia, entonces, infiera que son tres unidades monofásicas. Así es que, si son tres unidades monofásicas, acá tenemos 30 MVA. En el lado de la barra F, en el lado de la barra F, tenemos 18 kV, ¿cierto? Porque está en delta. Mientras que en el lado de la barra E, ¿cierto? De la barra E, en la estrella, tenemos 127 kV por fase. Y aquí donde es importante entender que si esto es 127 kV por fase, aquí esto tiene que ir multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Tiene que ir multiplicado por raíz de 3, mientras que en el otro lado no. ¿Ya? En el otro lado no. ¿Por qué no? Porque está en delta. Entonces siempre los transformadores se especifican, siempre cuando usted le dice tengo un transformador de 23 kV, ese 23 kV es un voltaje de línea, no de fase. ¿Ya? Ahí me voy a detener un poquito, ¿ya? Voy a detener un poquito para explicar eso, para recordarles en realidad. Acuérdense ustedes lo siguiente: en una conexión delta, ¿ya? En una conexión delta, fase 1 o línea 1, línea 2, ¿cierto? Y línea 3, ¿ya? En una conexión delta, nosotros tenemos una sola posibilidad para medir tensión, ¿cierto? Que sería medir voltaje, porque el voltaje, ¿cierto? De acuerdo a la física, es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial significa una resta. Una diferencia, ¿cierto? Una resta. Y para hacer una resta, al menos hay que tener dos puntos, ¿cierto? Dos cositas para restar. Entonces, por ejemplo, el voltaje entre la línea 1 y la línea 2, ¿cierto? Sería el potencial en la línea 1 menos el potencial en la línea 2. ¿Cierto? Eso sería aquí la diferencia potencial. Ahí estamos aplicando el concepto físico, ¿cierto? Diferencia potencial, pero que nosotros en términos de ingeniería eléctrica, ¿cierto? En la jerga eléctrica, por así decirlo, a esto nosotros le llamamos sencillamente voltaje de línea. Voltaje de línea. Y eso se replica para otras fases, para otras combinaciones que se puedan dar, que serían las siguientes: voltaje L1 con L3, ¿cierto? Y voltaje L2 con L3. Por lo tanto, si el sistema está balanceado, está equilibrado, en un sistema entonces balanceado, equilibrado, se cumple, ¿cierto? Se va a cumplir que el voltaje entre la línea 1 y 2 va a ser igual al voltaje entre la línea 1 y 3 y el voltaje entre la línea 2 y 3. Pero esta igualdad no es solamente en magnitud. No es que aquí sea 380, 380, 380. No, esta igualdad es un fasor. Es un fasor. ¿Ya? Quiere decir entonces que para que se cumpla esto, ¿ya? Intrínsecamente aquí este puntito, ¿cierto? Que significa fasor, módulo ángulo, ¿cierto? Significa entonces que aquí se tiene que cumplir, si el sistema está balanceado, se tiene que cumplir el equilibrio fasorial. ¿Ya? Eso lo vamos a dibujar, ¿cierto? De alguna manera, de la siguiente manera. Mira, aquí va a estar, por ejemplo, el voltaje L1,2. L1,2 como fasor, ¿cierto? Tiene una magnitud y tiene un ángulo. El ángulo ahí en este caso sería 0. ¿Ya? Luego, haciendo el sentido de giro horario, ¿cierto? Hacia allá, ese sentido de giro horario, o también conocido en electricidad como secuencia positiva, o sentido de giro horario, el próximo fasor, para que esté esta cosa balanceada, debería estar a 120 grados de este fasor, 0. Entonces, aquí tenemos menos 90, por acá entonces va a estar el fasor, vamos en la línea 1, 2, si seguimos el sentido horario ahora le toca la 2, 3, ¿cierto? 2, 3. Entonces el fasor de tensión 2, 3, ¿cierto? El fasor de voltaje entre la línea 2 y la 3 va a tener una magnitud y va a tener un ángulo, en este caso menos 120.
Y el próximo, ¿cierto? Va a estar a 120 grados de este, ¿cierto? Porque es lo mismo que decir que está a 120 grados en esa dirección del fasor que está en ángulo C. ¿Ya? Y ahí vamos a dibujar entonces el otro vector o fasor, que sería, que hicimos el 1, 2, ya hicimos el 2, 3, ahora le toca a él 3, 3, 1. 3, 1, ¿ya? Entonces sería el 3, 1, tiene una tensión y tiene un ángulo igual a más 120. Más 120. Es una condición de balance, de equilibrio. Usted entonces tiene que tener muy claro lo siguiente, que el sistema esté balanceado implica esta condición geométrica, esta condición gráfica, digamos. Y esta condición, ¿cierto? Vamos a colocar aquí una implicancia. ¿Qué podemos observar ahí? Primero, lo que podemos observar, ¿cierto? Es que la magnitud 1, 2 es igual a la magnitud 2, 3 y es igual a la magnitud 3, 1. ¿Por qué yo sé que esto es magnitud? Porque no le puse el puntito abajo. Porque si le hubiese puesto el puntito abajo, estaríamos hablando de un fasor, que ya sería el grupo, magnitud ángulo. Cuando no le ponemos el puntito, entonces no tiene sentido, fíjate, no tiene sentido si son todos iguales, no tiene sentido ahora, estamos como observando, concluyendo, estamos observando esto, ¿cierto? No tiene sentido entonces hablar de un voltaje L1,2, de un voltaje L1, L2,3, de un voltaje L3,1, si son todos iguales. Entonces simplemente le ponemos voltaje de línea. Son todos iguales. ¿Para qué vamos a estar haciendo la diferencia? Son todos iguales. Y la otra observación, ¿cierto? Que usted puede concluir ahí de ese gráfico, es que los ángulos, ¿cierto? O la diferencia, así lo podemos expresar de una manera así como esta, la diferencia de un ángulo, cualquiera, pongámosle I, con respecto a un ángulo J, este I puede ser la línea 1, 2, ¿cierto? Este puede ser la línea 3, 1, qué sé yo, son diferentes, siempre va a ser 120 grados, ¿cierto? Siempre va a ser 120 grados y lo voy a colocar así en magnitud, ¿ya? Porque usted dice, y si lo sumo al revés, ¿ah? Si lo sumo al revés, bueno, siempre va a ser 120 grados. En conclusión, entonces, ¿cuándo hablamos que un sistema trifásico está balanceado? Cuando se cumplen esas dos observaciones. Es decir, las magnitudes son iguales y el espaciamiento angular es de 120 grados. Si una de esas falla, si una de las dos falla, o las dos fallan, está desbalanceado. ¿Ok? Ya, eso es lo que yo les decía el otro día. Hay que saber ciertas cosas de red eléctrica, ¿cierto? Del circuito eléctrico. Pero cuando se puede, la podemos ir reforzando acá. Ya, es importante que ustedes, ¿cierto? Como ingeniero electricista, ¿cierto? Manejen bien estas diferencias. ¿Ya? Las manejen bien. Refuercen esos contenidos porque a veces a uno entra en la duda, ¿ya? A veces uno dice, chuta, ¿aquí va la raíz de 3 o no va la raíz de 3? ¿Ya? O por ejemplo, ¿aquí está metida la fase o no está metida la fase? ¿Hay neutro o no hay neutro? ¿Cuál es el juego de la Tierra, el ground, ¿cierto? Ese terminal ground, y cuando hay un sistema trifásico. Ojo con esas cosas. Siempre vamos a revisar en los sistemas trifásicos la conexión delta y la conexión estrella, que no son las únicas conexiones trifásicas, ¿sí? Pero son las más comunes. Me parece que acá alcanzamos a revisar un poquito, al menos los transformadores de 3 de Banado, una conexión que se llama zigzag, ¿ya? Que también es bien usada también, ¿sí? Hay otra conexión de transformadores, es poco común, pero a veces se puede topar por ahí con alguna de ellas, que se llama Scott-T, o T-Scott. También es una conexión trifásica rara, pero sí. ¿Ok? Bueno, eso ocurre en un sistema lineal, perdón, delta. Aquí no hay ninguna posibilidad, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad en este sistema delta de medir voltaje con respecto a neutro. No existe esa posibilidad, ¿cierto?
Porque no hay un punto común. Acuérdate que el neutro es un punto común. Aquí no hay ninguna posibilidad entonces de alambrar, ¿cierto? De obtener un punto común. Están todos los puntos por separado. Y como les decía yo que para hablar de voltaje, de potencial, qué sé yo, hablamos de medir voltaje entre dos puntos, ¿cierto? En dos puntos. Aquí la única posibilidad que tengo, si yo tuviera un texto, si estas fueran las pinzas, ¿cierto? Esta es una posibilidad de medir tensión, ¿cierto? Pero esta también es una posibilidad de medir tensión, ¿cierto? Entonces, cuando yo mido así o mido así, ¿cierto? La magnitud seguramente va a ser la misma, pero el ángulo puede variar, ¿ya? Lo mismo ocurre acá, pues, ¿eh? No es lo mismo medir así que así, ¿ya? No es lo mismo eso. En cuanto a magnitud, eso da lo mismo, ¿cierto? El instrumento va a marcar un valor mismo, ¿cierto? Pero en cuanto al ángulo, puede que el instrumento no le cambie el ángulo, pero hay un concepto ahí que sería la secuencia, ¿ya? Porque fíjate, si yo marqué acá el sentido horario, es para que lo respetemos, en el sentido de que, fíjate cómo están los terminales. A lo mejor nosotros en un tablero no vamos a ver esto. Vamos a ver eso, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver los terminales. Entonces, imagínese usted que queremos aplicar este concepto de secuencia positiva. La secuencia positiva sería el orden horario. L1, L2, L3. Y de ahí, la otra vuelta sería L1, L2, L3. Y así sería la secuencia. Por ejemplo, en términos industriales, usted se puede encontrar muchas veces con esta nomenclatura, ¿cierto? RST. Que hace mención a lo mismo, a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. Entonces, si yo, por ejemplo, conecto un equipo trifásico, lo conecto, por ejemplo, en esta secuencia, mire, RTS, ¿sí? No en RST, sino que en RTS, entonces el sentido de giro de este esquema ya no va a ser horario, ¿cierto? Va a ser RTS. Aquí está R, aquí está S y aquí está T, ¿cierto? RST. Si lo invierto, RTS, el sentido de giro si fuera un motor, se va a notar, ahí se va a notar, ¿cierto? En un transformador no se va a notar físicamente no se va a notar un cambio de giro, porque el transformador no gira. Pero sí hay un campo magnético en el transformador trifásico, que en vez de ir así en esta dirección RST, si yo invierto las fases, va a ir en el sentido inverso, RTS, ¿cierto? Y eso se conoce como secuencia negativa, ¿ya? Entonces tampoco estos acuerdos que lo establecen los estándares, ¿cierto? Normativos, se han establecido para que los respetemos, ¿ya? ¿Ya? Para que los respetemos en el sentido de que si la secuencia de un sistema trifásico es RST, ¿cierto? Nosotros debemos de respetar esa secuencia en todo el sistema trifásico, RST. Si cambiamos, invertimos la secuencia, perdón, ¿cierto? Si cambiamos uno de los terminales, se nos va a cambiar el orden de giro, y si hay máquinas rotatorias conectadas al sistema trifásico, se van a ver afectadas, ¿cierto? Van a cambiar de giro, ¿ya? Tienen que tener ojo con eso. ¿Afecta en el futuro haberlo conectado al revés a un transformador? Así es, sí, afecta. Si un transformador, ¿cierto? Tiene esta configuración en secuencia positiva, ¿cierto? Y nosotros lo conectamos, ¿cierto? En secuencia negativa, suponiendo que no hay ninguna máquina rotatoria conectada en la carga, ¿ya? O sea, digamos, no se va a notar un efecto físico, ¿cierto? Vamos a suponerlo así. Mira, es más, les podría decir lo siguiente yo. Supongamos que alimentamos un transformador en vacío, es decir, no tiene ninguna carga conectada en el secundario, lo alimentamos en vacío, en secuencia inversa, ¿cierto? Lo que se va a provocar entonces es que el campo magnético, ¿cierto? Que se induce desde las bobinas primarias a las bobinas secundarias también va a ir en sentido inverso, ¿cierto? Por lo tanto, las bobinas secundarias van a cambiar en su sentido de giro, o sea, su sentido de secuencia, ¿ya? Y cuando hay entonces inversión de secuencia, y si el transformador en el secundario tuviese un neutro, lo que va a provocar entonces va a ser una especie de corriente que se llaman espurias, ¿ya? Corrientes espurias, que significa como algo así como una especie de fuga de corriente a tierra, ¿ya?
Y si no hay tierra, entonces, si no hay tierra, bueno, a la carcasa. Entonces, si te dicen esta cuestión funciona de RCTE o en secuencia positiva, bueno, conectar la secuencia positiva. ¿Ya? Vamos con la conexión estrella ahora. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poquito, antes de borrar este delta, del trifaz, de las corrientes, ¿verdad? De las corrientes, ¿cierto? Aquí hay un tema con las corrientes. Ustedes seguramente ya lo están observando aquí, ¿no? ¿Qué pasa con las corrientes? Podemos observar, ¿cierto? Sin ponerle nombre aquí todavía a las corrientes, pero podemos observar que van a haber dos tipos de corrientes acá. Unas corrientes que van a fluir por las líneas, ¿cierto? Por acá van a fluir de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, ¿cierto? Y otras corrientes que van a fluir al interior de la conexión, que no son las mismas, ¿cierto? ¿O son las mismas? No son las mismas. De hecho, fíjate tú que si por la línea 1, vamos a suponer que desde la línea 1 hay una inyección de corriente, ¿ya? Suponte que viene una corriente en esta dirección, por la línea 1, por la línea 2 viene una corriente acá, y por la línea 3 viene una corriente acá. Bueno, esas corrientes, y suponiendo que el sistema está balanceado, si el sistema está balanceado, entonces estas corrientes van a ser iguales en magnitud también. ¿Ya? Suponte 100 amperes, 100 amperes, 100 amperes. Todo igual. Pero cuando llegan a este punto, por ejemplo, cuando la corriente 1 llega a este punto, ¿hay una derivación o no? Sí. ¿Sigue valiendo 100 amperes acá? ¿Sigue valiendo 100 amperes acá? No, ¿cierto? Aquí tampoco. O sea, hay una derivación de corriente. Esa derivación, por esos caminos, ¿cierto? Dentro de la delta, ¿esas corrientes van a ser mayores que la que viene de la línea o van a ser menores? ¿Mm? Van a ser menores, ¿cierto? Porque hay una derivación. Se deriva. Esta misma corriente ahora se deriva, pero resulta que por otro lado se encuentra con esta, o sea, que también se deriva, ¿cierto? O sea, si me pongo aquí en esta bobina está recibiendo un poquito de acá y un poquito de allá, ¿cierto? Esta bobina está recibiendo un poquito de acá, ¿cierto? Un poquito de allá, y así, de allá, perdón. Y así, ¿lo ves? Ya, ¿cuánto? Entonces va a ser menos corriente. Entonces podríamos decir que aquí, en el circuito delta, ocurre lo siguiente, que la corriente que viene por la línea es más grande, ¿cierto? Es más grande que la corriente que entra a la delta. Es más grande. Y ese valor, precisamente, la corriente de la delta, entonces sería la corriente de la línea, menos, va a ser menor. ¿Cuánto más chiquitito es? 3 raíz de 3 menos. Va a ser menos. No son iguales las cosas. La raíz de 3, si tuviera más tiempo, se lo explicaría. ¿Ya? Porque la explicación es un poquito. Tiene que ver con un desarrollo de números complejos, de seno y coseno. Pero ahí se las dejo ahí para que el chat GPT se encargue de explicarse. Lo importante, a la larga, si hiciéramos ese desarrollo, encontraríamos la raíz de 3. Ahí la encontraríamos. ¿Ya? Y básicamente eso, lo de la raíz de 3, viene dado por esto. Viene aquí un valor RMS, ¿cierto? En una señal sinusoidal, ¿ya? Es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por el periodo de la integral de 0 a t de la función al cuadrado. Es un desarrollo un poquito matemático, pero eso es más o menos para que se entienda que esto viene de la cámara de una señal sinusoidal. Aquí en este caso de FDT sería un seno o un coseno, ¿cierto? Una sinusoidal, donde aquí tenemos un valor máximo, ¿cierto? Y aquí tenemos un periodo que vale 2pi. ¿Ya? Entonces, si usted reemplaza eso ahí, le va a quedar que el valor RMS va a ser igual a 1 partido por 2pi, la integral de 0 a 2pi. Por ejemplo, este es un seno, sería de seno al cuadrado de omega t, por el valor máximo, que sería su amplitud, de t. Si nosotros hiciéramos el desarrollo de esta integral, vamos a encontrar que el valor RMS va a ser igual al valor máximo partido por raíz de 2. ¿Ya? Vamos a encontrar eso, si hiciéramos el desarrollo de esto.
Entonces, aquí está el valor RMS. El valor RMS es el valor máximo partido por raíz de 2. RMS significa root mean square, o raíz media cuadrática. Es un tipo promedio, digamos. ¿Y por qué se ocupa ese promedio? Porque si usáramos el promedio aritmético, este semiciclo positivo se anula con este semiciclo negativo y el promedio va a dar 0. Así que cuando hay una señal así simétrica, es decir, la mitad vale lo mismo, pero contrario en signo que la otra mitad, no se usa el promedio aritmético, se usa otro promedio. Hay varios promedios. Está el promedio armónico, el promedio cuadrático, etc. Entonces aquí en este caso se usa la raíz cuadrada media. Y la raíz cuadrada media, fíjate que nos da un valor constante, ¿cierto? Porque cuando uno mide voltaje sin ese enchufe, no creo que se cumpla acá, pero supongamos que da 220, con un tester, ¿cierto? Si da 220, y yo te digo, este es corriente alterna, ¿cierto? Aquí hay corriente alterna, ¿no? ¿Por qué el tester me marca 220 un valor constante? Si es corriente alterna, el voltaje debería ir variando, ¿no? Debería ir variando. ¿Por qué entonces el instrumento me marca un valor constante 220? Porque usted dice, porque el instrumento, mire, profe, aquí arribita, el instrumento, aquí arribita de la ventanilla dice True RMS. ¿Ves? Y me está dando 220. Un display de 7 segmentos. Ya, me da 220, ¿eh? Entonces usted dice, ¿por qué me da un valor constante si el sistema alterno? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta como existencialista alguna? Y es porque el instrumento mide valores RMS. Entonces, ¿qué es lo que es un valor RMS? Es un valor constante. ¿Cierto? Es un valor constante. Es como, por decir de alguna manera, es el valor que toma una señal alterna si hubiese sido continuo. O sea, si la señal alterna dice estoy aburrida de ser alterna, me gustaría ser continua. Bueno, vale 220. Ahora, inmediatamente eso nos indica entonces que para este caso el valor máximo es 311. El valor peak es 311. Si usted multiplica 220 por raíz de 2, te da 311. O sea, el 220 no está ahí. Está ahí. Ni hay que pillarlo. El 220 es un valor promedio. Los promedios son mentirosos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Cómo? Bien, importante entonces de entender que la raíz de 3, la raíz de 2, ¿cierto? Y todas esas proporciones que aparecen en los sistemas de corriente alterna tienen su fundamento básicamente, ¿saben qué? En la trigonometría. En la trigonometría es esta cuestión también, fíjate que ¿cierto? Los primeros sistemas de corriente alterna se formularon de manera trifásica. También en los inicios, ¿cierto? de la corriente alterna se probaron otros sistemas de mayor cantidad de fases, ¿cierto? De 6 fases, de 9 fases. Me parece que el 3, y hay por ahí algunos documentales que ustedes pueden entretenerse viendo, ¿cierto? Que se le atribuye muchas veces, ¿cierto? El sistema trifásico a Tesla, ¿cierto? A Nikola Tesla. Se le atribuye eso, ¿por qué estamos hoy día usando el trifásico y no uno de 6 fases? Pues? Y bueno, algo tenía Tesla con el número 3. Son cosas que ustedes pueden consultar ahí en la red, en internet, para entretenerse. Pero a lo mejor algún día un primo de usted, una tía, ¿cierto? Lejana, le dice, oye, ¿usted está creando electricidad? Sí. ¿Y por qué Tesla usaba siempre el número 3? Tenéis que tener una respuesta, ¿cierto? Sí, soy eléctrico, ¿no? No, es como parte de la uno no puede decirle a la tía,
que te hagas ese momento de decirle, ¿y quién es Tesla? ¿Son los autos eso? Ya. Bueno, ustedes saben que hubo en los inicios de los sistemas eléctricos de distribución, más que de generación, hubo una pugna ahí, ¿cierto?, entre la corriente continua y la corriente externa. Yo diría que ambas tienen su gracia, ¿cierto? Si no, tampoco nos vamos a abanderar por uno y por otro. Hoy día en Chile, ¿cierto?, les contaba la primera clase que hicimos el jueves, en Chile, ¿cierto?, está por implementarse la primera línea de corriente continua, en alta tensión, ¿cierto? Y es porque también en alta tensión, en transmisión, la corriente continua empieza a ser rentable cuando se cumplen ciertas condiciones. Una de ellas es la potencia que va a transmitir y otra de ellas son las distancias que va a recorrer. La corriente alterna, ya lo veíamos acá nosotros, en los sistemas trifásicos de corriente alterna de alta tensión, se pierde mucho, ¿no? Hay mucha pérdida en la transmisión, hay mucha pérdida. En la corriente continua no hay mucha pérdida, es poquita pérdida. ¿Ya? Ya, eso sería, pues entonces el voltaje, el único voltaje, digamos, que uno puede observar en un esquema delta es el voltaje de línea, que sería el voltaje que se mide entre una fase y otra fase, ¿cierto? Es el único voltaje que uno puede observar. No hay ninguna posibilidad de decir voltaje con respecto al neutro porque no hay neutro. Pero por otro lado sí se abren a dos tipos de corriente, ¿cierto? Porque se puede observar ahí que hay dos tipos de corriente. Una corriente que está en la línea y otra corriente que está dentro de la conexión delta, ¿cierto? Y esa diferencia, esa proporción de diferente, es justamente esta raíz de 3. ¿Ya? Eso importa, eso nos interesa. ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entiende bien? Por ejemplo, profe, vimos lo que era la secuencia negativa. ¿Se escuchó que hablan de la secuencia cero? Sí, secuencia cero. Existe la secuencia positiva, ¿cierto? Que es, por ejemplo, respetar esta secuencia horaria. Existe la secuencia negativa que se da justamente cuando se invierte una fase. En un sistema trifásico aparece el sentido de giro contrario, secuencia negativa. Existe también la secuencia cero. La secuencia cero en un sistema trifásico se atribuye al punto de neutro, ¿ya? Y es donde se anulan las tres vectores, los tres fasores. O dicho de otro modo, donde los tres vectores se alinean, ¿ya? Cuando ocurre una cosa así como esta, mira, ahí está la fase 1, ahí está la fase 2 y ahí está la fase 3, la línea 3, las tres líneas están así, ¿ya? Línea 1, línea 2, línea 3, línea 3, ¿viste? Están todas iguales, ¿ya? Cuando ocurre esa cosa, imagínate que estos vectores se desordenan, pasa algo que se desordenan y quedan los tres apuntando para el mismo lado. ¿Ya? Cuando eso ocurre, cuando están los tres juntitos, ahí eso se le llama no hay secuencia. No hay secuencia. O dicho de otro modo, secuencia cero. ¿Ya? ¿Y cuándo puede pasar eso? Cuando se pone a tierra o, bueno, el neutro, que también va a aterrizar. Y ahí se da la secuencia cero. Por lo tanto, desde el punto de vista de las corrientes, porque estos vectores que yo dibujo acá también se aplican a corrientes, ¿ya? También se aplica a corrientes. Este equilibrio fasorial es tanto en voltaje como en corriente. Pensemos en un motor, en una máquina rotatoria. En una máquina rotatoria la secuencia negativa es claramente, ¿cierto? Uno entiende que la secuencia negativa significa que el motor gira en el sentido contrario. Ese sería el efecto. Y la secuencia cero, en este caso, sería como que el rotor se traba, se frena, ¿ya? Y otro efecto que tú puedes ver físicamente, realmente, digamos, cuando hay corrientes de secuencia cero y esas cosas, es que empiezan a incrementarse los valores de corriente por los neutros, o por las puestas a tierra, los trayectos de puesta a tierra. Van a ver después ustedes, no sé si creo que sí, lo vemos al final, cuando estudiamos las fallas asimétricas, como la monofásica tierra, van a ver ustedes que la secuencia cero es fundamental ahí, claro, prácticamente todo es secuencia cero.
cuando hay una falla de tierra, prácticamente todas las corrientes, ¿cierto? Están convergiendo, aparece este mono. Cuando hay una falla de tierra, se corta una línea de las tres y se va a tierra, las corrientes van todas ahí a ese punto de tierra, ¿cierto? Se descarga todo. Y ahí está apareciendo el concepto de convergencia, de que se desordenó esta cosa que estaba funcionando tan ordenadito, ¿cierto? Y quedaron todos, ¿cierto?, alineados, todos los factores convergiendo entre ellos, por lo tanto se desarmó la secuencia, no hay secuencia. ¿Ya? La secuencia sí. ¿Una otra consulta? Bien, vamos con la estrella entonces. Vamos con los diagramas de la estrella. Bueno, esta historia de los sistemas balanceados también aplica acá en los sistemas estrella, o sea, tener un sistema estrella balanceado implica también tener un orden en magnitud y en ángulo, ¿cierto? La misma condición es que para que esté balanceado el sistema se tiene que cumplir que las magnitudes sean iguales y que el espaciamiento entre una fase y la otra sea de 120 grados. ¿Ya? Eso también se cumple acá. Ahora, en el caso de estrella, la forma es diferente, ¿cierto? Ahí sí tenemos un punto en común, ¿cierto? En el caso de estrella trifásico, aquí sí tenemos un punto común y específicamente a ese punto se le conoce como neutro, ¿cierto? Ese punto se le conoce como neutro. Yo lo voy a alambrar acá para poder entender las relaciones. Si mantenemos también este concepto de secuencia positiva, ¿cierto? En cuanto a las fases, el giro positivo en secuencia positiva sería L1, L2, L3, ¿cierto? Igual. O RST, como le llaman también, ¿cierto? RST, en los motores también le dicen U, V, W o X, Y, Z, ¿cierto? Depende de la caja de conexión. Bien, ahí sí hay posibilidad de medir varios voltajes, ¿cierto? Además de los voltajes de línea, ¿cierto? Que son los mismos de la delta, voltajes de línea, los mismos, ¿cierto? Sería voltaje L1,2, voltaje L2,3, voltaje 1, 2, 2, 3 y voltaje de 1. Ahí están los tres fasores, ¿cierto?, de los voltajes de línea. Además de eso, ¿cierto?, ahora se nos agregan tres fasores nuevos, que serían los voltajes de fase. ¿Ya? Le vamos a llamar así, voltajes de fase. Y serían voltaje L1 con respecto a neutro, voltaje L2 con respecto a neutro, voltaje L3 con respecto a neutro. Entonces hay más posibilidades, ¿cierto?, aquí en el caso de los voltajes. ¿Ya? Y las corrientes, mira, recién estábamos hablando ya de las corrientes, ¿cierto? La corriente de la línea, recién dibujamos una cosa así, dijimos aquí viene la corriente de la línea, aquí viene la corriente de la línea, y aquí viene la corriente de la línea 3, ¿cierto? En el caso delta, vimos que cuando esas corrientes penetraban dentro de la configuración delta, había una diferencia, ¿cierto? Había una bifurcación, ¿cierto?, que hacía que la corriente entonces disminuyera un poquito y ese poquito era raíz de 3. En cambio acá, ¿qué ocurre? Mira, cuando entra la corriente L1 a la conexión estrella, pasa por la bobina, ¿cierto? Y por lo tanto decimos que la corriente de la línea en esta bobina es la misma, ¿cierto? Aquí en la bobina, la corriente que se percibe dentro de la bobina es la corriente de la línea, no se deriva en ninguna parte. Cuando vengo con la línea 2 y entro a la bobina, a la conexión de estrella, es la corriente la misma también, ¿cierto? No hay una derivación.
Y cuando llego, ¿cierto?, a la línea, cuando entro con la corriente en la línea 3 y paso por esta bobina, ¿cierto? Tampoco hay una derivación antes, me refiero antes de la bobina. ¿Ya? No hay. Por lo tanto, decimos que la corriente en estrella, ¿cierto?, es igual a la corriente de las líneas. Aquí no hay ninguna bifurcación. Pero sí en el voltaje. En el voltaje sí hay una diferencia. El voltaje de línea, ¿cierto?, va a ser mayor que el voltaje de fase con respecto a neutro, o el voltaje de línea con respecto a neutro. Y esa relación entonces sería así, mire, que el voltaje de fase va a ser el voltaje de línea partido por raíz de 3. O sea, entendiendo que esto es el voltaje de fase, entendiendo que esto es voltaje de línea. ¿Ya? Entonces en la estrella pasa eso. Pasa esa otra cosa. Y una observación muy importante en las conexiones de estrellas balanceadas. Acuérdate que estamos aquí suponiendo, ¿cierto? Suponiendo un sistema balanceado. Ya, la corriente por el neutro va a ser la suma de la corriente de la línea 1 más la corriente de la línea 2, ¿cierto?, más la corriente de la línea 3. ¿Ya? Y si eso está balanceado, esa corriente vale 0. ¿Ya? Si tenemos un sistema estrella balanceado, la corriente por el neutro va a ser 0. Si usted trabaja en esto y le toca trabajar más rato y toma una tenaza y mide corriente por el neutro, va a decir, oh, qué mentiroso el profe, nunca dio 0. Aquí me muestra 70 amperes. Entonces, si le marca 70 amperes, no es que yo esté mintiendo, sino que no se está cumpliendo el balance. Está balanceado. De hecho, antiguamente, me refiero antes del año 84, porque había una norma eléctrica que se llamaba 484, la norma eléctrica chilena 484, que después se actualizó y se llamó la norma 4-2004. ¿Ya? Se demoraron un poquito en actualizarla, de 84 al 2004. Y después se volvieron a actualizar esas normas técnicas, que son las que hoy día ustedes deben de manejar, que son los pliegos técnicos, los famosos RIC, ¿cierto? Pero antiguamente, en la norma 484, yo recuerdo que decía, los conductores de neutro deben de tener una sección igual a la mitad de la sección de los conductores de fase. Eso sí era la norma. O sea, si el conductor de fase que yo iba a usar era un conductor 2AWG, suponte, ¿ya?, cuya sección en 2AWG es de 33 milímetros cuadrados, el neutro para un conductor, para los conductores de fase de 2AWG, debería ser entonces de 16 milímetros cuadrados, según la norma 484, la mitad. Cuando se actualizó a la 4-2004, decía los conductores de neutro deben tener la misma fase, la misma sección de los conductores de fase. Ya, imagínate, ahí ya no está ese criterio de que eran la mitad. ¿Qué nos dice eso entonces? Fíjate, la reflexión ¿cuál sería? Que en los años 80, por acá podrían haber 100 amperes, 100 amperes, 100 amperes, y por acá era normal que hubiesen 20, 15, 50 como máximo. Pero nunca íbamos a encontrar en los años 80 con que aquí iban a haber 100 amperes, 100 amperes, 100 amperes y por el neutro 100 amperes. Eso no ocurría. ¿Por qué entonces a partir del año 2004 la norma cambia y dice, ¿sabe qué? Póngale al neutro la misma sección? ¿Ah? Póngale al neutro la misma sección. Señor instalador, póngale la misma. ¿Por qué está previendo la superintendencia estaba previendo entonces que por el neutro, si había 100 amperes en las líneas, iban a haber 100 amperes también en el... ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el 80 y el 2004? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocasionó entonces que ahora las corrientes por los neutros podrían ser mayores? Incluso tan altas como en los valores de las líneas o de las fases. ¿Qué pasó? Las casas quemadas.
Nació Luis. ¿Qué hizo que ocurriera? ¿Qué fenómeno ocurrió? ¿Qué hizo que cambiaron la norma en esa dirección? ¿Ah? Claro, ¿cierto? El desbalance empezó a incrementarse, ¿cierto? Eso desde el punto de vista fasorial, ¿cierto? Sería eso, que el desbalance se empezó a incrementar. ¿Y por qué? ¿Por qué el desbalance se empezó a incrementar de los años 80 al año 2000? Aparecieron nuevas tecnología. Las tecnologías, ¿cierto? Las cargas cambiaron, ¿cierto? Antiguamente uno tomaba desayuno y había que esperar que hirviera la tetera. Hoy día no esperamos mucho, ¿cierto? Antiguamente, si tú querías comer la tarde, tenías que calentarte la comida en la olla. Hoy día hay un microondas. Entonces, la electrónica empezó, ¿cierto?, a provocar que estos desbalances fueran a incrementarse, ¿ya? O sea, hay un abanico de tecnologías nuevas. Los televisores, ¿cierto? Antiguamente eran así de rayos catódicos, tenían un tubo adentro, ¿cierto?, para que la imagen, ¿cierto?, chocara en la pantalla y se proyectara. Hoy día es una cuestión, ¿cierto?, que es más delgadito que esa pizarra. Entonces, esa tecnología, que por supuesto que es muy buena, muy útil para nosotros, también significa desde el punto de vista eléctrico un montón de dolores de cabeza. O sea, el desbalance es uno de ellos. Pero hay otras cuestiones raras como armónicas, ¿cierto? Problemas en frecuencia, problemas de pestañeos rápidos, de corta duración, conocidos como flicker. O sea, hay un montón de cosas que hacen entonces que los sistemas trifásicos balanceados no se cumplan esa condición. Así que no es raro que las corrientes por los neutros sean distintas de ese tipo. Incluso a veces son mayores que las líneas. Hay sistemas tan desbalanceados que usted mide acá 80 amperes, 120 amperes, 40 amperes, 150 amperes. O sea, eso también se puede hacer. Por supuesto que es una cosa, un sistema trifásico que necesita atención inmediata. Eso. Bueno, y por otro lado, ¿qué causa también este desbalance excesivo? La poco homogeneidad, ¿cierto? O como se podría decir, la heterogeneidad de carga, monofásica, ¿cierto? O sea, en un sistema industrial, por ejemplo, tengo una alimentación trifásica, pero no todo es trifásico. No todas las cargas son trifásicas. Hay un montón de cargas también monofásicas. Y esas cargas monofásicas son digamos, objeto de desbalance. Por ejemplo, en distribución, yo trabajé en una empresa de distribución. Cuando nosotros proyectábamos, por ejemplo, el transformador para una villa, si la villa tenía 90 casas, nosotros tirábamos 30 casas a la fase 1, 30 casas a la fase 2, 30 casas a la fase 3, y con eso tratábamos de mantener el sistema balanceado. Pero, por ejemplo, si había 90 casas y conectábamos 50 casas a la fase 1, 30 casas a la fase 2 y 10 casas a la fase 3, iba a quedar desbalanceado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ustedes creen que si usted trabaja, por ejemplo, interior mina, hay que ir a alimentar un equipo para el avance? ¿Ustedes están preocupados de que estará balanceada esta cuestión para conectarlo acá en este tablero, no? O mejor me conecto de otro tablero. ¿No es cierto? Uno se conecta en la medida que puede. Un superconstructor que haya. La máquina tiene 100 amperes, pero acá hay un fusible de 500. ¿Cierto? Pero lo importante es saber esto, ¿cierto? Bueno, en algún momento hay que cambiar esto. Bueno, ustedes son los llamados, ¿cierto?, a hacer buenos diseños de proyectos, de instalaciones eléctricas de baja, de media y de alta tensión. ¿Quién más? Ustedes. ¿Ya? Bueno, esa es la diferencia entonces entre la conexión delta y estrella.
aparece la raíz de 3, ¿cierto? Aparece la raíz de 3 y hay que saber aplicar la raíz de 3. ¿Cuándo, cierto? Se aplica, cuando no se aplica. ¿Ya? Y para cerrar este tema delta estrella, hay unas relaciones de potencia también, ¿cierto? Que son bien generales. Yo voy a hablar siempre de valores de línea, valores de fase, ¿ya? Valores de línea me voy a referir a cuando la medición entre una fase y otra fase, ¿ya? Eso sería valor de línea. Un valor de línea, un voltaje de línea es entre una fase y otra fase. Y uno de fase entre una y neutro, ¿ya? Entonces, en potencias, para un sistema, suponte, se podría escribir así, mira, la potencia activa se puede escribir como 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el factor de potencia. La potencia reactiva sería 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el seno del ángulo phi. Y la potencia aparente sería 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. Ahora, estas mismas relaciones se pueden aplicar a valores de línea. La potencia activa sería raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno phi. Da lo mismo, ¿ya? Van a dar los mismos resultados. Usted va a tener que ser el encargado de saber aplicar una u otra ecuación. ¿Ya? La diferencia está en el 3 y en la raíz de 3, en la línea por la fase. Entonces hemos hecho un breve recuerdo, un déjà vu de los sistemas trifásicos estrella delta, para reforzar un poquito eso. ¿Alguna duda? Ya, entonces cuando de repente en un ejercicio, ya por eso les comenté esto, si en algún ejercicio de repente aparece un resultado aplicándose una raíz de 3, ¿cierto? En potencia, por ejemplo estamos calculando la potencia total, aparente. De repente yo les pongo al final del ejercicio y la potencia total sería raíz de 3, 220 kV por 500 PL. Y si le van a sacar una raíz de 3, que no era 3. Entonces, si es raíz de 3 es porque estoy pensando usando voltajes de línea, ¿ya? Y si la potencia es 3 veces, seguramente no voy a usar 220 kV, voy a usar 127 kV. Entonces sería el voltaje de fase, ¿cierto? Equivalente a un voltaje de línea de 220 kV. ¿Ya? Pero va a dar lo mismo al final del resultado. Bien. Volvamos al ejercicio. Me detengo un poquito en estos ejercicios, o sea, perdón, explicar estas cosas porque para que no se convierta en una mecánica resolver el ejercicio, ¿cierto? De llegar al cálculo y todo, se debe de saber ir usando las fórmulas. Porque tú puedes desarrollar el ejercicio usando valores de línea, tú puedes desarrollar el mismo ejercicio usando valores de fase y deberían llegar a los mismos valores, a los mismos resultados. ¿Ya? Bien. Esa explicación, ¿cierto? Era, o se originó, ¿cierto? Porque aquí en el enunciado nos indicaban que el transformador T2 era un banco de transformadores monofásicos. Banco de transformadores monofásicos. Y una cosa importante que ustedes tienen que también considerar es que los transformadores se especifican siempre con valores de línea. Cuando a mí me dicen que ese transformador T1 es de 13,8 kV, ¿cierto?
ese 13,8 kV es un valor de línea. La delta que me dibujaron en el lado redundante, si no me lo hubieran dibujado, yo igual hubiese concluido que ese 13,8 es un voltaje entre una línea, una fase y otra fase. Porque, ¿cierto? Porque los transformadores se especifican, los voltajes de los transformadores se especifican como valores de línea. ¿Ya? Pero aquí, ¿cierto? El profesor Granger fue más detallista, ¿cierto? Y dijo, mire, es 13,8 en el lado delta. Ya usted dice, en el lado delta no hay ninguna posibilidad de neutro. Por lo tanto, ese 13,8 es un voltaje de línea, ¿eh? Ahora, le dice, y el 220 en el lado estrella. Ya, usted dice, 220 en el lado estrella. Sería raro que en un sistema de transmisión me estén dando un voltaje de fase con respecto al neutro. Es cierto, el profesor en la clase del sábado me dijo que los transformadores se especificaban siempre valores de línea. Pero si me dice que es 220 estrellas, ese 220 kilovolt del T1, perdón, ese 220 es un voltaje entre una fase y otra fase. ¿Ya? Por si acaso, a pesar de estar puesto en estrella del transformador. Lo que quiere decir entonces que una salida o una medición entre una línea y neutro, ¿cierto?, de ese transformador, nos va a dar como resultado un voltaje de 220 dividido por raíz de 3. ¿Ya? ¿Me entienden eso o no? Lo voy a repetir de todos modos para que quede claro. Mira, estoy pensando en el T1. El T1, aquí dice que es 220 en estrella y 13,8 en delta. Ese voltaje 13,8 está claro que es de línea, ¿cierto? Porque no hay neutro. Acá sí puede haber neutro, sin embargo, como es un transformador, ¿cierto? Los transformadores siempre se especifican por valores de línea. Así que este 220 es un voltaje de línea también. Pero sí aquí hay neutro, hay posibilidad de neutro. ¿Ya? Por lo tanto, un voltaje de neutro para este caso estrella sería, hay que aplicar la fórmula, ¿ves? Sería 220 acá arriba, porque es un voltaje de línea, ¿cierto? Partido por R. Eso da como 7 por 2, 14. 127. ¿Cuánto? 127. Raíz de 2. Raíz de 2, el voltaje de línea dividido por raíz de 3. No, raíz de, estamos tirando raíz de 127, que fíjate que sería la unidad monofásica. Si la unidad monofásica son 127, ¿ya? Así para entender el esquema del T2, mira, para entender el esquema del T2, tenemos esto, mira. Ahí está el esquema del T2. Tres monofásicos. ¿Te acordás que ayer yo dije cómo se modela un transformador? Con una restancia. ¿Cierto? Ahí está el T2, la unidad número 1. Ahí está el T2, la unidad número 2. Ahí está el T2, la unidad número 3. ¿Eh? Ahí está. Este es de 10 megas, este es de 10 megas y este es de 10 megas. ¿Cuánto es la suma entonces? 30. Este es un transformador de 30 megas. ¿Ya? Entonces, si está puesto en estrella, lo conectamos en una estrella. Ahí queda una estrella, ¿eh? Ya. Si está en estrella, entonces, aquí está el neutro, ¿cierto? Ahí está el punto común. Ahí está. Aquí no nos dicen que esté, porque puede estar en estrella flotante, es que una estrella flotante, no está el neutro alambrado, ¿eh? Si yo hago esto, ahí sí está el neutro, ¿eh? Pero no me dicen que, no es necesario que haga eso, ¿eh? No es necesario que haga eso. Pero sé que ahí está el neutro, ¿o no? Ya, ahí está el neutro. Entonces aquí está la línea 1, la línea 2, la línea 3. Como los transformadores se especifican por línea, ¿cierto? Por valores de línea, esos 127 kV sería voltaje entre la línea 1 y el neutro. Entre la línea 2 y el neutro, ¿cuánto es? 127. Y la línea 3 y el neutro, ¿cuánto es? 127. Por lo tanto, estos voltajes son voltajes de fase. Porque están con respecto al neutro.
Pero me voy a conectar a un sistema de transmisión, ¿ves? Voy a conectar a un sistema de transmisión trifásico. Entonces el sistema de transmisión sería una transmisión de línea. Despejando esa ecuación de allá, ¿cierto? Despejando esta ecuación. Voy a conectar un sistema trifásico en línea. Por lo tanto, el voltaje en línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje fase. Ayúdame con la calculadora. ¿Cuánto es raíz de 3 por 127? ¿Cuánto me da eso? 219.9, esto 220 kV. Por lo tanto, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido que en la barra E, este grupo de tres, ahí están las tres unidades monofásicas, ¿cierto? Cada una de 10 MVA, 10 MVA, 10 MVA, 10 MVA, con un voltaje de línea de 127, entre paréntesis, voltaje fase, 127, entre paréntesis, voltaje fase, 127, entre paréntesis, voltaje fase, ¿cierto? Es lo mismo que, ¿cierto?, un banco trifásico de 30 MVA con una tensión de línea de 220 kV en el lado, ¿cierto?, delta de la línea. Ya, ese cuidado había que tener ahí en el T2. Ya, ese cuidado había que tener ahí en el T2. Claro, porque por un lado, ¿cierto? La unidad monofásica tiene 127 kilos, sí, pero aislada, como unidades monofásicas. Pero cuando ya se implementan como un cuerpo trifásico, ¿cierto? Aplica la raíz de 3 ahí y queda conectado a la barra E. Y la barra E, ¿cierto? Viene de la barra C. Viene de la barra C. Ya, ahí hay una línea, un tramo de línea que va desde de la barra C a la barra E, que vale en términos de impedancia, J 100 ohm. Vale J 100 ohm, no vale 100 ohm. Si el valor hubiese sido 100 ohm, sin J, significaría entonces que la línea se está modelando como una resistencia. Pero aquí la línea dice J 100 ohm. Entonces quiere decir que se está despreciando la resistencia, no hay resistencia, solamente hay J, o sea, reactancia. Se está entonces modelando ese tramo de línea como una reactancia. Ayer yo le dije que los modelos de línea eran de impedancia, ¿cierto? ¿Ya? Estaba en la línea corta, que era una impedancia serie, y estaban las líneas medias y largas, que los modelos típicos son los modelos pi, que tienen impedancia y tienen admitancia paralela. Bueno, acá esta línea especial no es ni pi, no es pi, ni tampoco es una impedancia serie, sino que nos dicen que en este caso, en esta línea, queda bien representado ambos tramos por la reactancia. Es más bien son líneas más bien reactivas, o sea, en el sentido de que debe transmitirse mucha corriente. Por lo tanto, la ley de Ampère, ¿cierto?, que significa al transmitir corriente se genera un campo magnético, es bastante intensa. Debe de tener buenos conductores de buen calibre, y hace que su resistencia, cuando se compara con la parte de reactancia, es despreciable. Se puede obviar, digamos, ¿no? Puede que, mira, yo estoy así inventando, no, pero puede ser que usted dice, profe, pero ¿por qué no pongamos la resistencia? Yo quiero trabajar con la impedancia, no con la pura reactancia. A lo mejor en ese tramo, a lo mejor la resistencia vale 5 ohms, por ejemplo. Entonces, claro, el diseñador de este sistema va a decir, ¿qué saldrá más económico desde el punto de vista del cálculo? Trabajar con una impedancia 5 más J100, que va a dar un dolor de cabeza porque te va a armar un fasor con un ángulo y llevar ese fasor para todos lados, ¿cierto? O trabajar simplemente con una reactancia J100. ¿Puedo darme esa licencia? Usted dice sí, porque en comparación el 5 con el 100 es despreciable el 5. Es una cosa así, está así. Y debe ser así, se puede hacer ese supuesto, porque debe ser así porque debe tener un buen conductor. ¿Ya? O bien un buen arreglo
Un buen arreglo significa que a lo mejor en la torre de transmisión no va un cable por fase, sino que a lo mejor van 4 cables por fase, un sistema cuádruplex, ¿ya? Donde la resistencia se distribuye. Puede ser. Bien, pero bueno, como vemos, ese tramo entre la barra C y E, ¿cierto? Tiene ahí el tap-off, y el tap-off, ¿cierto? Viene de un generador 3, cuya nivel de voltaje es 20 kV, tiene 30 MVA, y su conexión es estrella-estrella, y ¿cierto? Se conecta a la línea de transmisión. Ahora, ¿quién marca la pauta del voltaje de la línea de transmisión? La salida del generador 1, ¿cierto? Cuando se conecta el T1, ahí vemos el voltaje en transmisión. Aquí el voltaje en transmisión, miren. Este generador, ¿cierto? Se conecta al T1. El T1 es un transformador que eleva de 13,8 kV a 220. Por lo tanto, voy a ir colocando los voltajes. Aquí hay 13,8, aquí hay 220, ¿cierto? Aquí hay 220, aquí hay 127 por raíz de 3, que eso es 220. Aquí hay, en el generador 2, hay 18 kV. Aquí hay 220, en este lado también hay 220, y aquí el generador 3 es 20 kV. Hay varias tensiones. 13,8 en el generador 1, 220 en el tramo BC, 220 en el tramo CE, 127 por raíz de 3, que es 220 en la barra E, 18 kV en la barra F, 220 kV en el tap-off y 20 kV en el generador 3. ¿Se entendió esa distribución de voltaje? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Entonces, yo creo que leyendo el enunciado ya entendemos bastante, ¿cierto?, de las especificaciones que nos están dando. Ya sabemos qué significa el 20 MVA del generador 1 y el 13,8. Ahora, la reactancia dice que es 0,20 en por unidad, ¿cierto? El generador 1. La reactancia del generador 2 es 0,20 en por unidad. La reactancia del generador 3 es 0,20 en por unidad. Para el caso de los transformadores, la reactancia del T1 es 10%, del T2 10% y del T3 también es 10%. Pero no sé si le llama la atención que la reactancia del generador y la reactancia del transformador se especifican con la letra X, ¿cierto? Reactancia. Pero la del generador tiene unas cositas y unas cremillas. Tiene 2 rayitas. Y la del transformador no tienen esas rayitas. Y eso significa algo, ¿ya? Esa rayita. En el generador, ¿cierto? Dice X igual a 0,20 por unidad. Y en el transformador dice así, no, 10%. ¿Cierto? 10% es lo mismo que decir 0,10 por unidad. Lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Está claro eso, no? ¿Por qué 10% igual a 0,10 por unidad? Porque el 100% de los son 2. Exacto, porque 100% sería el 1. Entonces, aquí la referencia es 100. ¿Cuántos 10 dividido en 100? 0,10. Ya, esas 2 rayitas solamente se aplican a máquinas rotatorias. Solamente a máquinas rotatorias. Por eso que el transformador no se le aplicó, porque el transformador es una máquina estática. Y esas 2 rayitas, o esa X con 2 rayitas, se lee así: reactancia sub
subtransitoria. ¿Ya? Reactancia subtransitoria. Cuando usted tenga que leer esas dos rayitas, esto se lee reactancia, esta X también se lee reactancia. Pero estas dos rayitas significa subtransitoria. ¿Ya? Por explicarlo de alguna manera. Reactancia subtransitoria. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que cuando el voltaje del generador está en reposo, cuando el generador está en reposo, ¿ya? Si este es su voltaje de diseño, ¿cierto? En este caso era 13,8 parece, ¿cierto? El generador cuando sale de la inercia, cuando sale del reposo y tiene que romper la inercia, ¿cierto? Se pega así una sacudida, ¿ya? O sea, no es que el generador haga esto así, el generador no arranca así. Eso, el transformador sí, tú lo conectas ahí. Pero el generador hace una cosa así, ¿ven? Y después recién se estabiliza. Y este periodo es un periodo transiente. ¿Qué significa algo transiente? Un periodo de tiempo muy corto. De hecho, hay un periodo que se llama transiente y hay un periodo que se llama subtransiente, que es más corto todavía, más dura menos. Entonces, este es el periodo subtransitorio. Entonces, en otras palabras, ¿sabes qué te está diciendo? Que esta es la reactancia en el peor de los casos. En el peor de los casos. Está usando la reactancia peor que se le pueda designar a esta máquina. Por lo tanto, es bueno para el modelo. Bueno, dicho todo eso, tenemos entonces, podemos darle lectura completa ahora al problema, ¿ven? Ya, voy a darle lectura completa al enunciado, vamos a ir al break, ¿cierto? Después volvemos a resolver esto. O sea, vamos a echarnos toda la mañana en hacer este ejercicio. ¿Ya? Pero van a aprenderlo bien, pues, ¿cierto? Después cuando lo vuelvan a ver van a decir, papá. Ahora, mira, si tengo aquí una prueba. Mira, por ejemplo, aquí tengo una prueba, mira. Una prueba de años anteriores. ¿Qué es eso? No se parece. No se parece. No, es el 1. El 1. Lo mintió. No se parece. ¿Qué es eso? Mira, dice una línea trifásica corta de 69 kV y 16 kilómetros. Es corta, ¿sí? Sí, porque dijimos que las cortas eran de hasta 50 kilómetros. Dice, tiene una impedancia serie de 0,125 en la parte de resistencia resistiva y 0,4375 en la parte reactiva. Ohm partido por kilómetro. O sea, esa es la impedancia por kilómetro. Como la línea tiene 16 kilómetros, si usted multiplica el 0,125 por 16 y el 0,4375 por 16, le va a dar la impedancia completa del tramo de 16 kilómetros. Dice, determina la tensión de envío, o sea, el voltaje de acá que sale en el generador, y la regulación de voltaje, o sea, cuánto es la caída de tensión ahí, y también el rendimiento. El rendimiento de la línea tiene que ver con la potencia, cuánto es la potencia que se ocupa de la que está disponible, y las pérdidas también, ¿cierto? Si conectamos una carga de 70 megas con un factor de potencia 0,8, malo, ¿cierto? En 64 kV. ¿Ven? Entonces, ¿por qué necesito que me agreguen a su grupo de WhatsApp? Para que les mande yo estas cosas, porque aquí va resuelto, me parece. Hay que añadir los grupos. El dictador. El ejercicio 2, mira. El ejercicio 2 es parecido al que estamos haciendo recién. Dice, calcule las corrientes de cortocircuito, ya aquí en este punto, F, ahí falló, ahí falló una falla tierra, que es justamente al inicio de la línea 2. Hay dos líneas acá, línea 1, línea 2. O sea, es como esas torres, son como estas torres que son así. Estas torres que son así. Aquí va una línea o un circuito, L1,
línea 1, línea 1, línea 1, ¿cierto? Fase 1, fase 2, fase 3. Aquí está la línea 2, fase 1, la línea 2, fase 2, la línea 2, fase 3. Doble circuito. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó acá? Que hubo una falla en la primera estructura, al inicio. Falló el segundo circuito. Por ejemplo, esta línea se vino al tiro. Entonces, ¿qué nos preguntan? Bueno, ¿cuánto es la corriente monofásica tierra en ese punto? Y hay una tercera pregunta. En este certamen, que dice: para el siguiente sistema eléctrico potencia, determine los flujos de potencia que entran y que salen de las barras, y además calcule el costo mensual de las pérdidas por potencia activa. Si 1 kWh cuesta 35 pesos. Y la potencia base de 150 MVA. Considere que los valores que se adjuntan son el resultado de la convergencia del método de Gauss-Seidel, ya que eso es una cosa que todavía no vemos. Hay tiempo desde las 19 horas a las 21:30. ¿Ya? Y aquí está la solución. ¿Ve? Ahí está lo que yo decía, la impedancia en un partido por kilómetro multiplicado por 16. Ahí empezamos a trabajar, ahí apareció la raíz de 3, ¿cierto? ¿Ya? Los fasores, ahí están los resultados, ¿eh? El voltaje de línea, la regulación de voltaje y el rendimiento. La línea tiene un rendimiento del 91%, o sea, tiene prácticamente un 9% de pérdida. Puede mejorar. Está malo, pero puede mejorar. La regulación de voltaje es 10.17, la normativa dice que debe ser máximo 6%. Está fuera de norma. Hay que estabilizar el voltaje. Y las pérdidas es de 2,4 megas. ¿Ya? O sea, se están perdiendo 2,4 megas y el sistema tenía 70, parece, ¿cierto? Sí. Así que tampoco está tan malo. Y ahí están, estos son los valores, los trabajos por unidad. Eso van a aprender a hacer acá. Y ahí les da el cortocircuito. El monofásico a tierra dio 4.93 por unidad. El bifásico dio 3.34. Y aquí están los cálculos de Gauss-Seidel para las potencias. Esto es una típica prueba. ¿Ya? Así que ahí está el costo por energía. El costo costó 112 ¿Cuánto dura el ramo? millones de pesos por las pérdidas. Ya, esa es una pruebita. Hay que prepararse para eso. ¿Ya? Vamos al break. Media hora. Ya, media hora para que vayan al casino que salga el profe. ¿Qué casino? ¿De allá, del área norte? Están de carrete.